Hoy vamos a ver, no hace falta que me presente porque ya el ingeniero me presentó. Soy la licenciada Isabel Garnica y el ingeniero Roberto Lama es el jefe de cátedra que ya hizo la presentación de todo lo que era lo más importante, las evaluaciones, la asistencia y las consultas. Bueno, les respondió todas las preguntas, ¿sí? Ahora vamos a empezar con estos temas que corresponden al trabajo práctico número 1, que son primitivas, ¿sí? Su definición. Métodos de integración, que están los tres primeros métodos que son los más importantes, que son descomposición, sustitución e integración por partes. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver en esta clase. Bien. Comenzamos con la definición de integral definida. Antes, o sea, cuando nosotros vimos en la parte de análisis matemático 1, tomábamos una función, la derivábamos y obteníamos el f', o sea, de un f de x, una función f de x, convertíamos a f' de x, ¿sí? La llamamos derivada primera. Ahora en esta parte lo que vamos a hacer es justamente partir al revés, tomamos esa función f' y mediante la operación de integración, ¿sí? Obtenemos la función f de x, ¿sí? O sea que es como que es la inversa de lo que hacíamos antes, ¿sí? Volvemos hacia atrás. Bueno, entonces a esta función f minúscula le vamos a llamar función, o sea, es nuestra función que tenemos, la que nos dan dentro del símbolo de integración, que ya lo vamos a presentar en un momento, y la que obtenemos como resultado, ¿sí? Es la función f mayúscula, le vamos a llamar función resultante, ¿sí? En un primer momento. Comenzamos con la definición, ¿sí? Dada una función f minúscula, que está definida en un intervalo i, se llamamos primitiva, ¿sí? O bien antiderivada, como estábamos viendo acá, que hacemos la inversa de lo que es derivar, ¿sí? Para obtener la otra función, ¿sí? Entonces vamos a llamar primitiva o antiderivada, ¿sí? De esta función f minúscula, que está definida en el intervalo i, ¿sí? Esa primitiva va a ser la función f grande, o sea, la mayúscula, tal que cumpla esta condición, que su derivada de la función f mayúscula sea igual a mi función f minúscula de x, ¿sí? O sea, ¿cuál es la idea? Es que vamos a obtener, en fin, vamos a decir que es la primitiva, así que cumple que al derivarla vamos a obtener la función original que está dentro del símbolo de integral, ¿sí? Por ahora le llamamos f minúscula, ¿sí? Tengan ese concepto. O sea que acá ya hemos definido, aquí le llamamos primitiva a una función f mayúscula, tal que su derivada es la función original que nos dan en el integrando, que ya vamos a nombrar esa parte, cuál es el integrando y todo esto, ¿sí? Pero por ahora denotamos a esta parte como f minúscula, ¿sí? La que está acá, ¿sí? La que me dan para obtener mi función resultante. Entonces, si yo derivo esa función resultante, me tiene que verificar esto, ¿sí? Y esto sucede para todo valor de x que pertenezca al intervalo i, ¿sí? Bien, acá tenemos unos ejemplos. Si nosotros tenemos una f minúscula sub 1 de x, que es igual a 4x al cubo, y proponemos que su primitiva es x a la cuarta, por ejemplo. ¿Cómo sabemos que esta es su primitiva? Bueno, tenemos que hacer cumplir justamente esta igualdad. Entonces, para eso, ¿sí? Recurriendo a todos nuestros conocimientos previos de análisis matemático 1, deberíamos verificar que derivando esta función f mayúscula me tiene que dar la función f chiquita, ¿sí? Entonces acá, fíjense que tomamos el x a la cuarta y marcamos que vamos a derivar, por eso está acá el apóstrofe, ¿sí? La comilla simple. Y entonces derivamos, me da que es 4x al cubo. Ahora nos preguntamos si este resultado corresponde a la función f minúscula, ¿sí? Si es igual, entonces vamos a decir que sí, esta función f sub 1 es mayúscula, es primitiva. Y como son iguales, entonces decimos que f1 mayúscula es primitiva, ¿sí? De la función f sub 1. Bien, a ver, chicos, le dejamos. Le doy libertad y me garabatean todo. Ah, estos chicos. No me garabateen la pantalla. ¿Sí?
Ah, la que me escribió, por favor, borre. Yo que era Lourdes. Bien. Si no me frena la presentación, si no vamos a tener que, en algún momento cuando pidamos que participen, no vamos a poder trabajar. Bien, gracias. Bueno, ahora vamos hacia la función este chiquita sub 2, ¿sí? Donde me dan que es igual a la función exponencial de x, ¿sí? Entonces, proponemos su primitiva, decimos que su primitiva es f mayúscula sub 2 de x, que también es igual a la función exponencial. Entonces, derivamos y llegamos a la conclusión de que sí, el resultado de esa derivada es lo mismo que mi f chiquita sub 2. Entonces, f sub 2 también decimos que es primitiva porque cumple justamente que su derivada es igual al f chiquita, entonces f sub 2 es primitiva de f chiquita sub 2. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí, chicos, la definición de primitiva? Sí, se entiende. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer o no? No sé. Eh, bien, sigamos. Cualquier cosa escriban en el chat. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo, fíjense, yo digo f sub 1 de x es x a la cuarta más 5, o en lugar de x a la cuarta al más 5, me dicen que es x a la cuarta más 20, ¿sí? Y así yo puedo ir proponiendo otras f1, ¿sí? Podría de x, ¿no es cierto? f1 de x. Puedo decir que es x a la cuarta más, no sé, 1,2, ¿sí? O la que se me ocurra, ¿sí? Entonces yo me pregunto, porque ustedes mismos también lo tienen que hacer, entonces ¿cuántas primitivas habrá para, para que cumplan, ¿no es cierto? Que tal que si yo derivo, ¿sí? Me obtenga la misma función f minúscula. ¿Cuántas funciones f mayúscula podré decir que tiene una función? O sea, cuando yo voy y quiero obtener su primitiva, ¿sí? ¿Cuántas primitivas podré yo decir que tiene? ¿Qué se imagina usted? Puede ser que sean esas dos o esas tres nada más, que sean x a la cuarta más 5, x a la cuarta más 20, x a la cuarta más 1,2. Infinita primitiva, profe. Claro, ¿y por qué sería que sería infinitas primitivas? Pensemos que la condición que tiene que cumplir, ¿sí? Lo dijimos hace rato, es que mi primitiva, la que yo propongo, si yo la derivo, tiene que ser igual a mi función f minúscula. Que la f minúscula es la que yo estoy, la que yo obtengo la función ya derivada, digamos, por así decirlo, la que me dan dentro de mi integrando. Es la función que me dan para integrar, ¿sí? Entonces yo diría, mi función f puede haber varias, ¿no es cierto? Como dice el compañero, porque si yo le cambio la constante, ¿sí? Mi derivada va a cambiar. Yo, acá en el chat, tienen que ir haciéndose, ahí está, dice una compañera suya. Tatiana dice que no importa, todos están de acuerdo, que la constante puede ser cualquier número. ¿Quién Sí, más se anima? Sí, ¿no es cierto? Entonces podríamos decir, sí, ustedes tienen que estar seguros que lo entienden. ¿Por qué esto? Porque no importa la constante que ustedes tomen, ya que cuando ustedes deriven, la deriva de una constante siempre es cero, ¿no es cierto? ¿O no? Entonces, por esa razón, hagan el chat, dice sí, Tatiana. Entonces, podemos proponer una forma general, digamos, de esta función primitiva para esta función anterior, la que nos habían dado, y decimos que puede tener la forma x a la cuarta más c, donde c va a tomar cualquier número real, ¿no es cierto? ¿Sí? O sea que yo voy sí. a poder proponer cualquiera. Entonces ahí pregunta ahora, ¿habrá alguna primitiva, dice, que pueda tener una forma distinta a esta, a la x a la cuarta más c, tal que derivada me dé igual a la f de x que nos habían dado? La f de x que nos habían dado era 4x al cubo, ¿sí? Entonces me dice, ¿habrá otra que tenga otra forma distinta a la que estamos escribiendo acá? ¿Sí? Eso nos preguntamos, ¿sí? Capaz que sea un polinomio, de que de alguna manera se simplifique o algo. Entonces, esa pregunta nosotros la respondemos mediante un teorema. Dice,
porque este teorema se toma en el parcial teórico. Ahí está el ingeniero, hoy justo el ingeniero está ahí, está enganchado. Creo que vamos bien en la teoría. Sí, justamente todas estas preguntas que nos hacemos, de que si hay una posibilidad que tenga otra forma, se lo resuelve o se demuestra por medio de este teorema, ¿sí? Este teorema que nos dice, si una función f minúscula tiene una primitiva f mayúscula en un intervalo i, entonces, ¿no es cierto? ¿Qué afirmamos? Que f tiene, para empezar, hemos dicho que tenía infinitas primitivas y también hemos dicho que tiene la forma f de x más c. Y esas son las dos afirmaciones que tenemos, dos tesis que hemos hecho en esta diapositiva, ¿sí? Entonces las tenemos que demostrar. Entonces, la única hipótesis a partir de la cual nosotros partimos es con la definición de primitiva, ¿sí? De donde decimos que f mayúscula es primitiva de f minúscula si solo si, ¿no es cierto?, cumple esta condición, que f mayúscula derivada sea igual a f minúscula de x. ¿Sí? Si cumple esa condición, ¿sí? Ya podemos decir que f mayúscula es primitiva de f minúscula. Entonces ahí comenzamos con la primer tesis. La primer tesis que salió de las preguntas anteriores era que f sí tiene infinitas primitivas. Y la vamos a tener que demostrar. Para eso comenzamos proponiendo diciendo que es una función g mayúscula que va a tener la forma de f de x mayúscula más c, donde c va a ser, va, corresponde, o sea, es un número real cualquiera. Y entonces, veamos, entonces tenemos que demostrar si g es una primitiva de f minúscula. Para eso teníamos que derivar. Entonces acá propone que a toda la función va a derivar. Entonces ambos términos lo deriva, fíjense, acá está g' de x mayúscula, igual a lo que era su expresión, f de x más c, y la deriva también, ¿ves? Acá está la comilla simple. Como es una suma, lo que yo tengo del lado derecho, entonces va a ser la suma de las derivadas. Eso ya lo saben ustedes de análisis matemático 1. Entonces tenemos que es f, la derivada de f mayúscula, más la derivada de c. Como c es una constante, esta derivada, ¿cuánto vale? Deseamos, chicos. Si comenzamos a derivar, Cero. ahí en el chat, sí, muy bien, chicos, Viviana, el compañero que dijo también por el audio, Tatiana, perfecto, eso vale 0. ¿Sí? Entonces, me queda, de toda esa expresión, solamente me queda que g' de x es igual a f mayúscula derivada, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, por hipótesis que habíamos dicho, que si cumple esta igualdad, entonces decimos que es primitivo. Y como estamos diciendo que la derivada de g es igual a la derivada de f mayúscula, y a su vez f mayúscula es igual a f minúscula de x, entonces por transitividad decimos, estamos afirmando que g' también es igual a f minúscula de x. O sea que sí, viene a ser una primitiva de la función f minúscula. Entonces ahí, fíjense que está la conclusión, donde estamos demostrando, y decimos que g también viene a ser una primitiva de f minúscula, y en consecuencia afirmamos que va a haber infinitas funciones g, porque tiene tantas constantes reales que uno se puede imaginar, ¿no es cierto? Dentro del conjunto de números reales puede tomar cualquier valor, esa constante c. Entonces hasta ahí ya queda demostrado la primera afirmación que hicimos, que f tiene infinitas primitivas. Ahora nos falta la otra, demostrar, ¿sí?, que habíamos dicho, que tiene esta estructura nada más y no tiene otra. Bien, entonces vamos a la tesis 2, ¿sí? Y decimos, bueno, afirmamos que todas las primitivas tienen esta forma, f de x más c. Entonces, vamos, para poder demostrar esto, tomamos otra función, la llamamos, es otra primitiva, h, que afirmamos que es una primitiva de f minúscula, pero que tiene otra estructura. ¿Sí? Al afirmar que es una primitiva de f minúscula, tiene que cumplir sí o sí su derivada, esta igualdad, ¿no es cierto?
h' de x es igual a f minúscula. Sí, esto por la definición de primitiva, acuérdense. Entonces nosotros ya sabemos que mi primitiva original, f, cuando la derivaba, era igual a f minúscula, ¿sí? Entonces ahora nosotros queremos decir que esta h tiene otra estructura. Entonces, cuando nosotros tomamos, vimos de la parte de análisis matemático 1, vimos el corolario del teorema de valor medio de Lagrange, ¿sí? En donde ve justamente este tema, llegamos a concluir de que h, la función h y f mayúscula, van a diferir en una constante para que se cumpla estas condiciones. En consecuencia, como difieren solamente en una constante, podemos afirmar que h mayúscula es igual a esta función f mayúscula, pero con una constante sumada. O sea, difieren en una constante, entonces aparece esta parte a continuación de f. Es decir, que cualquier otra primitiva va a tener la forma que originalmente planteábamos en esta tesis, f de x más c, y no una estructura diferente. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? O sea, por medio de esta estructura ustedes ya pueden saber la forma que van a tener todas las primitivas, ya que C es un número nada más que puede tomar cualquier valor de mi conjunto de números reales. ¿Se entiende, chicos? ¿O no? ¿Vamos bien? Ujú. No sé si están o ya se fue. CF de X siempre al final se suma C. Bueno, esa es la estructura que estamos planteando, ¿sí? ¿Bien? Bueno, continuamos entonces. Ahora ya con esto hemos demostrado la parte primitiva. Ahora vamos a ver la notación, ¿sí? Cómo denotamos todo esto para indicar que f es una primitiva, ¿sí? Entonces, ¿qué notación vamos a utilizar para decir que f mayúscula es una primitiva? Vamos a utilizar un símbolo, fíjense este símbolo que es como una S estirada. Bueno, generalmente es más grande, nada más que por ahí la notación por medio de el editor de ecuaciones no se nota bien, pero es una S más estirada. A este le llamamos símbolo de integración. Y a esta parte que está adentro, esto le decimos integrando, ¿sí? Bien, entonces lo denotamos así. Acá estamos indicando que estamos integrando la función f de x, ¿sí? Y la estamos haciendo en función de su diferencial. Y acá me indica respecto a qué variable. Esto es muy importante tener en cuenta y verlo porque no es lo mismo integrar respecto a x que integrar respecto a t o respecto a m o lo que sea, ¿sí? Por ejemplo, si yo pongo como expresión la misma que estábamos diciendo hace rato, ¿sí? Esta es mi función f minúscula, yo sé que mi primitiva es x a la cuarta más una constante c, ¿no es cierto? Porque c puede tomar cualquier valor. Si yo derivo esto me da 4x al cubo, ¿sí? Hasta acá estamos bien. Pero, ¿qué pasaría si yo acá no pongo con respecto a x, pero pongo con respecto a t? ¿Será la misma primitiva? ¿Qué dicen ustedes? No, No, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque fíjense, la expresión que acompaña está en términos de t, fíjense que no, en X. en x. Entonces, cuando sucede eso, tenemos que considerar que toda esa expresión es una constante. Entonces ahí ya mi primitiva no va a ser x a la cuarta más c, sino que va a ser otro, ¿sí? Que eso lo vamos a ir viendo más adelante. Pero es muy importante que ustedes analicen, ¿sí? Respecto a qué variable tengo que integrar. Es muy importante ver eso, ¿sí? En este caso, fíjense que como nosotros recién estamos empezando a ver lo que sería notación, ¿no es cierto?, de mi símbolo integral para obtener la primitiva. Entonces es muy importante saber las partes que tiene, ¿sí? Desde un comienzo. Acá tengo con respecto a quién estoy integrando. Entonces, ahí sí corresponde afirmar que esta es mi primitiva y que cumple, por definición, esta igualdad, ¿sí? Entonces acá tenemos los ejemplos, ¿ves?
Y justamente lo que estábamos haciendo hace un rato, es decir, si tenemos que f minúscula era 4x al cubo, mi primitiva era x a la cuarta más c. Nada más que ahora ya agregamos el símbolo de integral, ¿sí? Y respecto a qué variable estamos haciendo esta integración, ¿sí? Para obtener esta primitiva. Bien, entonces acá lo demuestra mediante la definición, derivando mi x a la cuarta más c, me tiene que dar la expresión que está en el integrando, o sea, acá, ¿sí? Esto es lo que estamos viendo con las definiciones. Lo mismo cuando tenemos las funciones a la x, fíjense, ahí no, creo que no había borrado bien, ahí está. E a la x, diferencial de x, y lo tengo que integrar, ¿bien? Entonces la primitiva es e a la x más c, ya habíamos dicho hace rato. Tal que si derivamos a esa primitiva, me da el integrando, o sea, lo que yo tengo acá dentro del símbolo integral, que le llamamos integrando, ¿sí? Bueno, eso hasta ahora es más de lo mismo. La única diferencia que estamos diciendo que vamos a utilizar este símbolo que parece una S extendida, y ahí adentro vamos a poner mi función f pequeña, ¿sí? Y respecto a qué variable tenemos que realizar, obtener la primitiva, ¿sí? Eso es muy importante. Bueno, tenemos la tabla de primitivas con las que ustedes ya pueden ir viendo y cuáles serían las primitivas de las funciones que me dan dentro de mi símbolo integral. Fíjense que acá ustedes tienen que empezar viendo esta columna, si ustedes todavía no están más familiarizados con las derivadas, porque yo voy a decir, bueno, si me dan kx más c y lo derivo, me tiene que dar k, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen e a la x más c y la derivan, esto tiene que dar e a la x, ¿sí? Esto para una primera instancia, para familiarizar esto, pero en realidad, recuerden que lo que va a estar dentro de mi símbolo integral es la función f chiquita, y como resultado me tiene que dar el f de x, mi primitiva f de x más c. Entonces, en realidad esto es para que ustedes hagan una primera aproximación para entender esta tabla, pero en realidad tienen que hacerlo al revés, ¿sí? Bien, entonces ahora lo que puede aparecer dentro de la integral es k, o puede aparecer x a la r, o puede aparecer 1 sobre x, y yo voy a ver cuál es su primitiva, ¿sí? Y la integral de 1 sobre x, su primitiva es logaritmo de x, ¿sí? La integral de a la x es su primitiva es. ¿Cómo se verifica? Derivando, y tengo que obtener la que tengo en la primera columna, ¿sí? Entonces, de esa manera ustedes tienen acá ya varias funciones donde ustedes ya van a conocer su primitiva, y que sería bueno que lo estudien porque nosotros en las clases prácticas pueden llevar esta tablita y para el examen no pueden llevar la tabla, ¿sí? Eso lo avisamos ya desde el comienzo. Así que la podrían tener ya a mano para realizar los ejercicios. Ahora vamos a comenzar, o continuar, mejor dicho, con ecuaciones diferenciales. Ecuación diferencial, ¿y qué es para nosotros y qué representa? Bueno, nosotros la denotamos como una ecuación que tiene la forma G, y fíjense que entre paréntesis aparece todo esto y uno dice, ¿qué es esto? Bueno, son todas las variables que pueden aparecer en mi ecuación diferencial. Puede aparecer desde X, que es lo que más conocemos, y si es una ecuación implícita puede aparecer Y, puede aparecer Y', que es la derivada primera, la derivada segunda, o tantas derivadas como se imagina, o también la derivada enésima dentro de ello. Todo esto es igual a cero. ¿Por qué? Porque al estar así decimos que es una ecuación implícita, ¿sí? ¿Y para qué queremos resolver una ecuación diferencial que es de este tipo? Se usa muchísimo en ingeniería, ¿sí? Cuando ustedes tienen que encontrar, resolver ciertos valores más adelante en ingeniería química, tienen bastantes planteos con ecuaciones diferenciales y encontrar su solución. En estadística también usamos un poco. Sí, está bien dispersas en física, también lo tienen, pero por ahí ya utilizan más las ecuaciones ya resueltas. Pero cómo llegaron a esas expresiones, bueno, lo analizamos desde aquí, ¿sí? Entonces la idea es, al resolver esta ecuación diferencial, encontrar una función primitiva f, ¿sí? O sea, un i igual a esa f de x mayúscula, tal que si yo reemplazo en esta ecuación diferencial la, satisfaga, o sea, la haga igual a cero, ¿sí? En este caso, fíjense que ya estaba igualada a cero, ¿sí?
¿Cómo sabemos el orden de esta ecuación diferencial? Bueno, con solo observar el mayor orden de la derivada que tenga contenida. Por ejemplo, en este primer ejemplo tenemos solamente y prima, o sea, la derivada primera. Y en la segunda tenemos una y segunda. Entonces, ¿cómo le llamamos a la que tiene una sola, en este caso la máxima, la única también? Derivada que tenemos es de orden 1, entonces decimos ecuación diferencial de primer orden, ¿sí? En esta segunda expresión, fíjense que yo tengo solamente la derivada segunda, bueno, la ecuación es de segundo orden. Ahora puede existir una expresión que tenga no solamente una sola derivada, sino, fíjense, la derivada cuarta, la derivada primera. Bueno, entonces, ¿qué orden tiene? La mayor de la mayor derivada. Entonces, esta es una ecuación diferencial, como acá dice 4 en números romanos, decimos que es una ecuación diferencial de cuarto orden, ¿sí? Solamente esto es para a los fines de definir el orden de una ecuación diferencial, ¿sí? ¿Hasta acá van entendiendo, chicos? Como en la primera clase, empezamos a dar la parte introductoria, o si quieren hacer una pregunta, me preguntan. ¿Tienen alguna pregunta? No, no vi. Bueno, voy a tomar como que no. Bueno, continuamos entonces. ¿Se entiende, chicos? Pero hasta ahí, porque ahora ya vamos a empezar a tomar un poquito de velocidad, de a poquito. Y quiero que me hagan preguntas si no entienden. Si lo pueden escribir por el chat o pueden hacerlo verbalmente, ¿sí? Bueno, ahora intentamos, vamos a ver cómo es que procedemos a resolver una ecuación diferencial. A mí me van a dar una derivada segunda, ¿sí? Fíjense, y cuando yo quiera resolverlo, o sea, integrar esta expresión, lo que voy a hacer, no voy a obtener directamente la función y con una sola integral. Porque yo cuando derivo una vez, ¿qué obtengo? Obtengo de uno en uno las derivadas, ¿no es cierto? Si yo tenía la derivada primera, no paso a la derivada quinta con una sola derivada, ¿o sí? No, No, y para integrar es lo mismo. Entonces, si yo tengo la derivada segunda y quiero llegar a la función original y, entonces yo tendré que integrar una vez y otra vez y recién obtengo la función y. Fíjense que acá, cuando yo trato de obtener la función derivada primera, está, lo que voy a tener que obtener primero es las primitivas de cada una de las funciones que yo tengo acá. Bueno, acá se aplica la propiedad de linealidad, ¿no es cierto? Que es respecto a la suma y resta. Si yo tengo una suma de derivadas, obviamente también voy a tener una suma, en este caso, de sus primitivas. Fíjense que ¿cuál función que la primitiva de coseno de x? ¿Qué función que derivando me da coseno de x? Obviamente lo piensan y dice cuál era. ¿Sí? Entonces lo piensan bien y dice, bueno, seno, porque si yo lo derivo, me da coseno de x. ¿Sí? Ahora, para la función exponencial, ya habíamos visto anteriormente que era lo mismo. Cuando yo derivaba entre su primitiva es e a la x. Y siempre que yo termino de encontrar las primitivas, le agrego una constante c, ¿sí? A toda la expresión. Bueno, volvemos a aplicar, ¿sí? La integración para obtener la función y. Y bueno, decimos, ¿cuál es la función que derivada me da seno? ¿Sí? ¿Cuál es la primitiva de seno de x? Que se ponen a pensar o ven la tablita, saben que si yo derivo coseno, me da menos seno. Pero yo acá el seno lo tengo positivo. Entonces, por esa razón, decimos menos coseno, si yo lo derivo, me va a dar positivo el seno. ¿También hasta ahí, Sí, chicos? profe. Bien. Entonces vamos al segundo término, que es e a la x, y sabemos que su primitiva es e a la x. Bien. Ahora tenemos que encontrar la primitiva de c. O sea, ¿cuál sería la primitiva de c? Dicen, bueno, ¿qué función que al derivar me da c? Ustedes saben que si yo tenía, por ejemplo, 2x, yo lo derivo, me va a dar 2. Lo mismo por analogía, si yo tengo cx y lo derivo, me va a dar c. Entonces, esta es la primitiva, ¿sí? Entonces me da cx. Como terminé de encontrar las primitivas de los tres términos que tenían en mi prima, le agrego la constante, ¿sí? A mi primitiva para dar ya la respuesta.
Entonces mi función y es igual a menos coseno de x más e a la x más cx más b. ¿Sí? Y todo esto cuando nosotros la denotamos con c, con letras a las constantes, la llamamos solución general. Cuando no aparecen las letras, ¿sí? La llamamos solución particular. ¿Sí? ¿La entienden, chicos? Sí, profe. ¿La entienden? Sí. Bueno, Sí, profe. ahora vamos a ver esto, un ejemplo. Si ustedes pueden, me van ayudando. Fíjense que acá, ¿qué aparece de diferente con respecto al anterior? Me aparecen unas condiciones. A esto le llamamos condiciones. O sea, yo sé que si tengo mi derivada segunda y yo integro una vez, voy a obtener mi derivada primera. Ahora, esa derivada primera seguro que va a tener una constante c que va a aparecer. Para sacar el valor de esa constante c, me aparece una condición. Esta condición que me dan acá, que corresponde a la derivada primera, la puedo usar para saber cuánto vale esa constante c. ¿Sí? Entonces, esa duda me la puedo sacar utilizando esa condición. Entonces, ya saber que cuánto vale la derivada primera cuando x vale 0, da como resultado 5. Entonces, yo voy a poder obtener la constante c. Lo mismo cuando ya vuelva a integrar la función y' y obtenga la función y, ¿sí? Mi constante d, que va a aparecer ahí, o c, pero para no sea confuso, es una constante que se agrega a esta función y, voy a poder conocer su valor mediante la aplicación de esta condición, porque ahí está la i de 0, ¿sí? La función y no es y segunda, no es primera, como estamos obteniendo la función y, la condición también tiene que ser en i. ¿Sí? Entonces acá dice i de 0 es igual a 3. Entonces aplicando esta condición voy a poder conocer cuánto vale d. Entonces haciendo eso, este análisis, vamos ahora a resolver. ¿Sí? Entonces vamos a borrar un ratito y vamos a hacer. Fíjense. Entonces yo voy a decir, bueno, puedo aplicar directamente el símbolo integral si queremos, ¿sí? O lo podemos usar con el criterio de primitiva, sí, podemos usar ese criterio. Entonces la derivada primera va a ser obtener las primitivas de cada uno de estos términos porque son sumas, entonces voy a obtener la suma de las primitivas. Entonces decimos, ¿cuál es la primitiva de coseno de x? O sea, ¿qué función que al derivar me daba coseno de x? ¿Se Seno acuerdan? de x. Seno de x. Seno de x. Muy bien. Todo eso más. Y ahora nos preguntamos cuál es la primitiva de a la x. Ya la venimos repitiendo. X. Muy bien. E a la x. Como estamos obteniendo la primitiva, sabemos que su estructura siempre nos pide que le agreguemos una constante c, que le llamamos la constante de integración. Se llama esta constante c. Fíjense que así como está, hemos obtenido la solución general de la i', de la derivada primera. Pero como nosotros queremos obtener, ya que tenemos los datos estos adicionales, ¿sí? Voy a obtener una solución particular. Entonces acá quiero conocer cuánto vale c, entonces yo voy a aplicar esta condición, i de 0 igual a 5. Entonces, si yo la uso, voy a tener que hacer esto. I' de 0 igual a seno de 0 más e a la 0 más c, todo eso igual a 5. Entonces, ¿cuánto vale c? Bueno, seno de 0, ¿cuánto vale? ¿Cuánto valdrá todo esto? 1. 1. Entonces, si lo paso al otro miembro para despejar c, me queda que c vale 4. 4. Perfecto. Entonces, ya tengo mi prima de x, pero ya con solución particular para i' de x. Perdón, ahí le puse igual. Más e a la x más el 4. ¿Sí? Esto lo hicimos en cálculo auxiliar. ¿Sí? Bien, ahora volvemos a obtener la primitiva para llegar a la función i. ¿Sí? La primitiva de toda esta expresión. Entonces nos preguntamos, ¿cuál es la primitiva que me da, o sea, derivando me da seno de x? El Mm, coseno. Menos coseno de x. Menos, perfecto. sí. Sí, muy bien. Menos coseno de x. Lo voy a echar también. Perfecto, Tatiana. Bien. Entonces, más, ahora e a la x, bueno, ya es la misma. Más, ¿y cuál es la primitiva? De 4.
sea, ¿qué función derivada me da? 4. 4x. 4x 4x, perfecto, chicas. Todo eso más más la C. constante C o D, le vamos a llamar para que sean diferentes, ¿sí? Bien. Ahora, como tenemos una condición que está en términos de I, puedo aplicar esa condición para saber el valor de esa constante. Entonces acá hacemos otro cálculo auxiliar, ¿sí? Los cálculos auxiliares generalmente lo hacemos aparte para que no se mezclen con el cálculo original. Entonces decimos E de 0 igual a 3, la condición que me dan. Entonces voy a hacer I de 0 igual a menos coseno de 0 más E a la 0 más 4 por 0 más D. Todo eso igual a 3. ¿Sí? Bien, ¿cuánto me da D entonces? ¿Cuánto valdrá D? Puede ser que da 3. 3. ¿A todos le da 3? Sí. Muy bien, perfecto. Entonces D me da que es igual a 3. Claro, porque esto me da menos 1 y esto me da 1. Se anulan porque 4 por 0 valía 0. Así que perfecto, D igual a 3. Entonces, acá tengo mi solución particular. Porque si yo la dejaba con D, es mi solución general. ¿Bien? Entonces acá ya tenemos la función I, pero como solución particular. Entonces repetimos toda la expresión hasta 4x y en lugar de D escribimos 3. Y esa es mi solución particular y es lo que sucede cuando encontramos el valor de las constantes. Bien, chicos, ¿se entendió hasta ahí? Sí. Muy Sí. bien. Muy bien, chicos. A ver en el chat, si hay una pregunta, 3, había contestado Tatiana, muy bien, gracias. Y fijémonos que sí, cuando se establecen las condiciones, esas condiciones del I', del I de 0 o puede ser I de 5, cualquiera, pero es una condición donde conocemos el valor. Esto nos permite determinar, ¿no es cierto?, el valor de las constantes que tenemos acá, que estoy marcando para que quede bien resaltado. Y a esto le llamamos solución particular. Es lo que hicimos hace ratito. ¿Sí? Al tratar de resolver esta ecuación diferencial con estas condiciones que teníamos, obtuvimos esta solución, la llamamos solución particular. Se ve mucho esto en análisis 3, que lo tienen a continuación, que se le dan condiciones y ustedes ahí tienen muchas derivadas parciales, le llaman, y muchas derivadas así, ecuaciones diferenciales en donde tienen que obtener la solución general y la solución particular. Y bueno, siempre que tengan las condiciones acá establecidas, ustedes van a poder obtener su solución particular. Bien, entonces comenzamos con unos ejemplos. Este ejemplo me dice que y' de x es igual a 4x al cubo más y. Por y, perdón. ¿Sí? Y ahí tenemos que tratar de ver y analizar la expresión. Yo lo voy a escribir más grande. Acá me dan y' de x igual a 4x al cubo por y. Fíjense que acá no solamente tengo en esta parte variable x, sino que tengo variable y. Y ahí ya se nos va complicando la situación, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer acá? Aplicar un artificio matemático en donde voy a separar por un lado la variable x y por el otro lado la variable y. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, nosotros sabemos que y', primero vamos a poner y' de x, es igual, ¿sí? ¿Esto es verdad o no? ¿Se acuerdan de análisis 1? Que decíamos el y' de x es igual a este cociente. ¿Se acuerdan, chicos? Sí, Ah, profe. por eso Tatiana dice que sí. Y Sí, eso sí, profe. le van a tomar en análisis 3, ¿no? En el diagnóstico capaz. Entonces acá, esto me permite, ¿sí? En el chat que dicen, sí, dice María Victoria. Entonces yo voy a poner estos diferenciales con sus variables correspondientes. Recuerden que los diferenciales tienen que estar en el numerador para separarlo y poder resolver. Entonces esta i tiene que estar con su diferencial, no el diferencial en el denominador. Tengo que tratar que todos queden en el numerador. Entonces el i, este que tengo acá, va a pasar dividiendo, ¿sí? Y este diferencial de x va a pasar al otro miembro, claro, multiplicando. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces Sí. ahí yo ya puedo resolver, puedo hacer el primer ejercicio de solución. Entonces ya vamos a hacer más espacio y todo sea para que nos alcance, ¿no es cierto? Una corrección, una corrección.
Ahí lo acomodo mejor. Un momentito. Ya que cuando uno escribe grande es para que se entienda mejor. Y ahora para tener más espacio hago esto. Perfecto, ahora tenemos espacio. Entonces acá lo que vamos a hacer es resolver. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a aplicar el símbolo de integración a ambos miembros. ¿Sí? Y voy a integrar. ¿Sí? Entonces acá, si por ahí no lo vemos, en esta primera parte, podemos decir 1 sobre i por el diferencial de i igual a 4x cubo por el diferencial de x. Decimos, ¿cuál es la primitiva de 1 sobre i? Fíjense que como es la misma variable con el mismo diferencial, ¿sí? Entonces, tranquilamente, sin preocupaciones, sé que esto no es una constante. Así que me pregunto, ¿qué función al derivar me da 1 sobre i? Logaritmo Acá. natural de Logaritmo natural. Exacto, entonces acá, logaritmo natural de i. Utilizamos el valor absoluto porque no sabemos en qué intervalo está definido i, ¿sí? Puede ser positivo o negativo, y como saben que el logaritmo es una función que está definida por el número positivo, el valor absoluto me asegura de que lo convierta a valores positivos, entonces por eso ponemos las barras, ¿sí? Y acá tendría que ser un más c, pero fíjense que cuando yo termine de derivar esto, también voy a agregar otra c. Y bueno, para no escribir tantas constantes, lo que vamos a hacer, vamos a escribir una sola c al final, ¿sí? Entonces acá vamos a poner solamente el logaritmo de i. ¿Y cuál es la primitiva de 4x al cubo? ¿Se acuerdan? X cuarto. X a la cuarta, sí. Tal que derivadas me daba 4x al cubo. Entonces va a ser x a la cuarta. Y acá recién le agrego la c, ¿sí? Eso para no estar poniéndose por todos lados las constantes. Bien, hasta ahí hemos obtenido una condición de que, una solución de qué tipo. ¿Se acuerdan? General. Muy bien, señorita. Y acá como me están dando una condición, ¿sí? Entonces me están pidiendo una solución particular. Entonces, acá, como P de coordenadas 2 1. Entonces voy a obtener el valor de esta constante. Entonces el logaritmo de 1, porque x vale 2 y la y vale 1, acuérdense las coordenadas x. Entonces todo eso es igual a 2 a la cuarta más c. ¿Cuánto vale c? No sabemos. Y porque ya está reemplazado los valores de x y de y. Calculen, calculen. Fíjense, ¿cuánto vale esto? ¿Cuánto vale esto? Sí, me da que vale menos. 17. Menos 16 me parece a mí. Menos 16. Muy bien, señorita. Logaritmo de 1 no es 1, es 0, acuérdense. Bien, por ahí el cálculo lo hicieron en apuro, ¿sí? Bien, la constante sí vale menos 16. Entonces, como ya tengo el valor de la constante, esta va a ser mi solución general. Y ahora al aplicar la condición, que es el punto, voy a obtener mi solución particular. Entonces, acá el logaritmo de i, en valor absoluto, es igual a x a la cuarta menos 16. Y ahí voy a tener mi solución particular. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Bien, si tienen alguna duda, no duden en preguntar. Disculpen la redundancia. Si tienen dudas, no duden en preguntar. Bien, recuerden que va a haber autoevaluaciones, así como tuvimos en la parte uno. Y en este caso van a estar marcadas en la guía qué ejercicios van en la autoevaluación, así que les ayuda un poquito más. Así que esperen la guía porque sí, es la misma básicamente, pero con las marcas van a tener la chance de saber cuáles son los puntos que van en la autoevaluación. ¿Bien? Bien, sigamos. Vamos a continuar con una propiedad muy importante y la más sencilla, que se llama propiedad de linealidad. La propiedad de linealidad, ¿sí? Nosotros consideramos que tenemos dos funciones, f y g, ¿no es cierto? Cuyas primitivas se encuentran también en el intervalo i. Y también vamos a considerar que conocemos una constante k que es distinta a cero. Si no, me arruinaría este producto si k vale cero, ¿sí? Entonces,
Así como para derivadas, nosotros teníamos que K por F, si yo la derivaba, hay una reglita que me dice que la derivada de esto es la constante por la derivada de la función. No sé si se acuerdan esto en análisis matemático 1. ¿Se acuerdan o no? Sí, profe. ¿Sí? Los que han rendido se deben acordar más todavía. Hay algunos alumnos que ya rindieron análisis matemático 1 y bueno, y hay otros que están estudiando. ¿Sí? Entonces también hay acá, cuando tengo una constante dentro de mi función, ¿sí? En el integrando, o sea, está ahí multiplicando una función. Entonces esta constante puede salir afuera del símbolo integral y me va a quedar que es igual a K por la integral de la función, en este caso, f de x diferencial de x. ¿Bien? Esta es una propiedad. La otra propiedad es cuando yo tengo sumas y restas de funciones. ¿Sí? Cuando yo tengo esto, entonces yo puedo considerar de que puedo separar en dos integrales en donde un término va a contener a la primera función, que era f de x, todo lo que yo tenía acá como f de x, más o menos, depende si estaba sumando o restando esas funciones, la otra integral que es g de x en este caso, ¿sí? Entonces, siempre y cuando que yo tenga sumas y restas de funciones, yo voy a poder separar en tantas sumas o restas que yo tuviera, ¿sí? Este le llamamos, lo utilizamos mucho en el método de descomposición de esta propiedad. ¿Se entiende? Esto no es válido para productos ni divisiones, ¿no? Eso también puede ser una pregunta de examen, ¿sí? Le pueden decir si yo tengo f de x por g de x, ¿sí? Entonces esto es igual a f de x diferencial de x por la integral de g de x diferencial de x. ¿Esto será verdad? A ver No, quién se anima a responder. No, dice Tatiana. falso. Muy bien. Claro, es falso. Claro, para esto hay otro método que puede ser sustitución, puede ser método de integración por partes, que vamos a ver a continuación, ¿sí? Después del método de descomposición, ¿sí? Entonces, recuerden, para propiedad de linealidad tenemos una, dos, ¿sí? Propiedades importantes que se aplican en integrales. Bueno, ahora comenzamos con el primer método de integración, que es el método de descomposición, que es el que usa la propiedad número 2, ¿sí? Lo que vimos hace ratito, con sumas y restas, esa es la propiedad que utiliza este método, ¿sí? Entonces, para aplicar esta propiedad de linealidad, ¿sí? Fíjense que acá tengo sumas y restas, ¿sí? Entonces voy a tener ¿cuántas integrales para el ejercicio 1? 3. 3. Para el ejercicio 2, 3 y 4. Para el 2, ¿cuántas integrales podré obtener? 3. 3. Para el ejercicio 3, 2. 2. ¿Todos dicen 2? 3. 3. Ya vamos a ver cuando vamos al ejercicio 3. ¿Y el ejercicio 4? ¿Cuántas integrales va a También tener? 3. 3. Ahora vamos a ver. ¿Sí? Bien, una primera aproximación ya lo tienen, que me parece bien. Acá, bueno, lo que pasa es que depende cómo lo tomemos, ¿eh? Pero En ya el lo vamos a ejercicio 4 dan 2. pareciera que sí, ¿no? Ahí lo vamos a analizar, no se No es preocupen. una, si es diferencial de t. Desde X, si hay un T, o sea, hay una Claro, bueno, variable. ahí todo esto va a funcionar como una constante o no. Aquí o aquí va a funcionar Claro, como una constante. ¿En el 3 o en el 4? en el 4. En el En 4 el como 4. Entonces ahí en el 4, ¿cuántas integrales va a ser capaz? Porque si 2. son dos, ¿sí? No hace falta que sean 3. ¿Sí? Bueno, eso vamos a ir viendo ahora que vamos a resolver. No se apuren, que empezamos por el 1. ¿Sí? Entonces ya dijimos que aplicando entonces la propiedad de linealidad, para este primer ejercicio hemos identificado tres términos, o sea que como son sumas y restas van a ser tres integrales, ¿sí? Y van a utilizar todos el mismo diferencial. Entonces siempre que yo separe en un término, le agrego su diferencial, ¿no? ¿Sí? Por ahí en un examen puede estar la pregunta de saber si yo tengo la expresión, tengo esto, el mismo ejercicio, fíjense, ¿sí? Y diga que esto es igual a la integral de x a la cuarta menos la integral de 5 a la x más la integral de 9 sobre x a la 2. ¿Es verdadero o falso? ¿Verdadero o falso?
¿Qué dicen ustedes? Falta el de X en cada integral. ¿Falso o verdadero? Perdón, no escuché. Falso. Ve- Falso. ¿Por qué? Para mí es verdadero, porque se está separando. Está separando. Falta de X. Falta Falta de de X en cada integral. Exacto, le falta. Entonces yo sí he llegado a separar, sí, lo descompuse por el método de la propiedad esta de linealidad que vimos antes, pero le falta el diferencial. Entonces yo acá no sé si mi diferencial será diferencial de X, diferencial de T, diferencial de P, diferencial de R. No sé qué diferenciales están en cada una de estas integrales. ¿Sí? Entonces el método de descomposición permite separar en integrales, pero no solamente separar la función, sino también agregar su diferencial. Recuerden que es muy importante saber, repito, a qué variable vamos a integrarte. Entonces acá hay preguntitas que pueden surgir tranquilamente en un examen de multiple choice, porque no, que es que el ingeniero lo acepta. Y entonces decir, bueno, a ver, ¿esto es verdadero o falso? Y entonces tienen que recordar que es muy importante expresar su diferencial. Pero está muy bueno que participen, me encanta, porque ustedes mismos se van sacando las dudas y yo ni siquiera sé quién dijo una cosa o la otra, así que no se preocupen. Así que ustedes sigan participando, que todos aprenden, ¿sí? Yo aprendo a hacer exámenes más avanzados y ustedes me dan más ideas. O sea, aprendemos los dos y ustedes ya saben las respuestas, así que no se preocupen, ¿sí? Lo toman con buena onda, ¿no, chicos? No lo tomen con la mala porque ya les estoy dando la respuesta. ¿Cuál es la primitiva de X a la cuarta? Pues sigamos integrando mejor. Y quinta sobre 5. X a la quinta sobre 5. Perfecto, ¿sí? Recuerden que cuando yo tengo una potencia numérica, ya sea 5, 6, 7, 8, ¿no? Y yo la quiero integrar, ¿sí? Este va a ser la misma base, en este caso X, y acá le voy a sumar 1. Es lo contrario a cuando yo derivaba, que le restaba. Acá le sumo 1 y divido por ese mismo resultado, ¿sí? Entonces aquel que recién está viendo, ¿sí? En la tablita decía, está denotado como R más 1 sobre R más 1, creo. Bueno, acá en realidad lo que hacemos, a la potencia que tenemos la sumamos 1 y a ese resultado que obtuvimos lo dividimos en toda la expresión. ¿Sí? Esto es como para aquellos chicos que están un poquito poniéndose a nivel de los demás, ¿sí? Sigamos. ¿Y cuál será la primitiva de 5 a la X? 5 al, 5 5 a la X elevado a la X, sobre logaritmo de X, abajo. Ah, el multiplicando logaritmo. Logaritmo natural de 5. abajo, ¿no es cierto? Logaritmo natural de 5. Bien. Sí, porque cuando yo derivaba lo multiplicaba. Y ahora lo inverso. En lugar de multiplicar, lo divido. Bien. Ahora, fíjense en este ejercicio yo tengo una constante que puede salir fuera de la integral y me queda 1 sobre x al cuadrado diferencial de x. Hacemos un pasito más. Entonces, ¿cuál sería la primitiva de esa expresión? Ahí ya estamos aplicando la constante que puede salir fuera del símbolo integral, ¿no es cierto? Entonces me queda 9 multiplicando al resultado de la integral, ya directamente no pongo el símbolo integral. ¿Cuál sería la primitiva de 1 sobre x al cuadrado? X a la menos 1 sobre menos 1. ¿Cómo es? Perdón. X a la menos 1 me dijo. Claro, porque el X al cuadrado se sube porque abajo no se puede. De Claro, ahí se 1 le sobre resta x y al ya se lo cuadrado bajamos. lo podría considerar como x a la menos 2, ¿sí? Entonces utilizamos la misma reglita de antes. Entonces ahí le sumo 1 y a ese resultado lo divido. Entonces me queda, acá me quedaría, si yo lo paso a fracción, menos 1 sobre x. ¿Se entiende o no? Porque si yo a esto lo estoy integrando con respecto a x, voy a tener como resultado, ¿sí? Esto. Aquí, acá esto se me hace a la menos 1 y esto es menos 1. Entonces x a la menos 1 sobre menos 1. Y es lo mismo que escribir 1 sobre x con símbolo negativo. ¿Lo ven?
Sí, Pueden denotarlo, no sé qué me dicen en el chat. Sí, dice Tatiana. Bien. Bueno, entonces, si les parece más cómodo, podemos dejar como menos x a la menos 1, ¿sí? Y es igual de correcto. Y como hemos terminado de obtener las primitivas, le sumamos una constante de integración c. ¿Bien? ¿Bien, chicos? ¿Se entendió hasta ahí? profe, tengo una Sí. pregunta. Sí. ¿Cómo lo dejó usted de menos x sobre elevado a la menos uno? ¿Está Ah, correcto si se hace en un parcial? ¿O hay sí, que...? sí, porque Ok, menos x a la menos 1, yo sé que todo esto es 1 sobre x. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? sí, Y el menos que tenía le agrego ahí. listo, muchas gracias. Son equivalentes, o sea, es lo mismo. ¿Se acuerdan que en el curso de nivelación tenían mucho ahí de operaciones entre funciones y simplificaban y factoriaban? Bueno, esto es para que ustedes tengan la mecánica de escribir de una forma o de otra, simplificada o bien explayada con las fracciones. 1 sobre x o x a la menos 1. Ustedes encontraban su equivalente, ¿se acuerdan? En los ejercicios que tenían. Y si no, ahora los vamos repasando si no se acuerdan. Pero esto digamos que ya se vio. Pero yo les digo, en un parcial, si ustedes tienen que escribir la solución, la pueden escribir de la forma que les salió. No es necesario compactarla, ni cambiarla, ni factoriarla, nada. Ahora, si ustedes tienen que elegir la respuesta correcta, ahí puede estar factoriada, simplificada, ¿no es cierto? Pero tiene que ser equivalente a la expresión que ustedes han escrito. ¿Me explico, chicos? Sí, profe. Bien. Entonces, la mayoría de las veces las opciones tienen alguna cosa escrita de otra manera, pero son equivalentes. Otras veces no. Depende de que depende del profe. Bueno, ahora sigamos y avancemos. Fíjense que vamos al punto 2 y dijimos que también teníamos tres integrales. ¿Sí? Ponemos su diferencial más p diferencial de x menos 3 sobre x diferencial de x. Ahora vamos a sacar las constantes por la propiedad de linealidad. Vamos a dejarlas fuera del símbolo de integral. Y ahora sí estamos en condiciones de decir, una vez que ya hemos aplicado las propiedades, en este caso, podemos decir cuál es su primitiva. Entonces acá teníamos el 3. ¿Y cuál es la primitiva del coseno de x? Con respecto a El su variable. coseno seno de x. Muy bien, seno de x. Entonces son más. Ahora escribimos la b, porque esa queda ahí. ¿Y cuál es la primitiva del diferencial de x? ¿Ves? Chin, 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 chin. X. X. X, sí, señorita. De X. Sí, hagan de cuenta que acá tienen un 1. No sé quién le da 1. Es X. Menos el 3. Y ahora, ¿cuál es la primitiva de 1 sobre X? Aquí ya no lo van a sumar, ¿no? Porque si no se lo va a volver 0. Logaritmo de x. Ahí es logaritmo de X, el único caso en donde sucede eso. Todo eso más una constante de integración C. Y ahí terminamos en estos dos ejercicios de obtener las primitivas de las funciones dadas en esta integral. ¿Se entendió, chicos? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Voy un poco lento porque tenemos tiempo y vamos bien. ¿Sí? Fíjense que son 27, vamos bien. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta ahí? No, profe. Ninguna. Bien, mientras se entienda, perfecto. Ahora vamos acá al ejercicio 3 y 4. Fíjense que es la misma expresión, pero lo que tiene diferente es su diferencial. Fíjense que para el primer caso yo tengo diferencial de t y acá tengo 7 a la x. ¿Sí? Y en este otro caso yo tengo la t, ¿sí? En ese término. En este caso tengo la x y en este caso tengo la t. Bien, ¿cómo separamos entonces? A ver si alguien me va diciendo. Ah, eso lo puedo resolver yo. A El ver, integral de 7x diferencial
Ay, perdón que lo silencié, pero quería apagar de una forma cómoda porque estaba hablando. ¿Cómo era? El integral de 7x diferencial de t más el integral de 1 menos t al cuadrado diferencial de t. 7x no sería una constante. Sí, o sea que puede salir afuera del símbolo de integral, ¿no es cierto? Sí, ¿Sí o no? sí. Más el 1 menos t cuadrado, ¿qué hago con eso? No, También que compongo y podría hacerlo. Entonces, ¿cómo me quedaría? integral de diferencial de t menos la integral de t al cuadrado diferencial de t. ¿Cuántas integrales tenemos? 3, ¿no es cierto? Bien. ¿Cuál es el resultado del primer término? 7 a la x T, por t más al resultado de la segunda integral T, t, e menos la tercera integral. t cubo sobre t. T cubo sobre T. Todo eso más una constante de integración. Sí. Bien. Ahora vamos a la otra. Empezamos a dividir. Yo le ayudo con el primer término. Más. Acá, ¿cómo hacemos? Separo el 1 o tomo el 1 menos t cuadrado. ¿Cómo hago? 1 menos t cuadrado por diferencial de... De x. ¿Sí? Sería una constante. Claro, entonces tendría que quedarse o puede salir de la integral. Puede salir. Puede salir. Entonces, ahí, ¿cuántas integrales tuvo? 2. Dona. Bien. ¿Cuál es el resultado de la primera integral? 7x 7 sobre elevado a la logaritmo X sobre el logaritmo de 7. Perfecto. Y para el segundo ejercicio, yo escribo la constante 1 Por menos X. t cuadrado. por por x x. más Bien. c. Más c. Perfecto. Bien. Bien, chicos. Perfecto. Perfecto, perfecto. ¿Se entendió entonces? Y eso los felicito a todos. ¿Se entendió entonces, no? Han entendido el método de descomposición. Y cuando sacamos las constantes, cuando se considera que es constante una expresión o no. Bien, ahora seguimos con el segundo método. El segundo de tres. Que se llama el método de sustitución. Bueno, sí, hay un teorema que tiene que ver con este método, donde decimos, sea una función g, ¿sí? Una función derivable. Entonces se tiene que cumplir ¿qué? Que la integral de esta función, pero compuesta por g, ¿sí? Es la derivada de esa función g, ¿sí? Y su diferencial de x, es igual a la integral de f de u diferencial de u. Si es que si se considera que u es igual a la función g de x. O sea, si yo sustituyo el g de x por una nueva variable u, ¿sí? Decimos que es equivalente tener esta expresión. O sea, ¿qué es lo que está queriendo decir acá? Yo tengo una función compuesta, considero que una función f está compuesta por otra función, ¿sí? Y al estar compuesta, para simplificar y poder resolver de una manera más sencilla esta integral, voy a considerar que la función que está dentro de la otra es solo una variable más, una variable u, ¿sí? Entonces, esto convierte a mi función que está muy cargada, que es muy grande para poder resolverla, reemplazar donde está la g por la función, ¿no? Variable u en este caso, y donde tenga g' de x, diferencial de x, voy a tener mi diferencial de u. ¿Por qué digo eso? Porque si yo digo que u es igual a g de x, mi diferencial de u va a ser g' de x, diferencial de x. Y fíjense que esto hace que mi integral resulte ser una integral mucho más sencilla de resolver, ¿sí? Entonces yo con este teorema puedo decir eso, que se podría resolver de una manera más sencilla. Pero para esto tenemos que resolverlo, demostrarlo, ¿sí? Entonces, para demostrarlo, lo que nosotros vamos a hacer es partiendo de este resultado.
de la integral de f de u diferencial de u. Entonces voy a decir, ahí voy a cambiar de color, que si yo derivo la integral de f de u diferencial de u, ¿sí? Es igual, si yo derivo, me tiene que dar igual a lo que yo tenía en la parte izquierda de mi integrando, o sea, acá. Y esto por la definición de primitiva, ¿sí? Si yo digo que esto, resolviendo esta función f de u diferencial de u, voy a obtener la primitiva. Si yo derivo esa primitiva, me tiene que dar lo que yo tenía originalmente dentro de mi función integral, o sea, el f de g de x por g' de x tiene que darme eso. Y eso es lo que está afirmando ahí, utilizando la definición de primitiva. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para derivar esa primera integral, ¿sí? Lo que yo tengo acá en la parte izquierda, voy a utilizar la regla de la cadena. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá la variable es u y no es x. ¿Sí? Entonces yo voy a derivar toda esta función, ¿sí? La integral de f de u diferencial de u, pero con respecto a x. Cuando yo derivo eso y aplicando la regla de la cadena, voy a derivar primero con respecto a u, a toda la expresión, y le voy a multiplicar por la derivada de esa variable con respecto a x. ¿Sí? Es como hacíamos antes, ¿se acuerdan? La regla de la cadena. Y ahora vamos analizando qué obtenemos en esto que hicimos acá. Fíjense acá, cuando yo derivo esto con respecto a u, ¿qué obtengo? Yo derivo. Tran, 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 tran. Fíjense que yo primero que hice, esta partecita, ¿qué es? La primitiva, ¿no es cierto? Es una primitiva, ¿sí o no? Sí, Si yo tenía f de u, fíjense ahí, que era una derivada, y la integro con respecto a u, bueno, acá vamos a poner suavecito de u, sí, pero no es trascendente por ahora. Y la vuelvo a derivar, ¿qué obtengo? No obtengo f de u. Es como decir, tienen el número 5, lo multiplican por 2. Y ahora divídanlo por 2. ¿Qué obtuve como resultado? lo mismo. Lo mismo, el mismo original que le afecte a todo. Entonces, si yo digo que a una función, f de u, la integro y luego la derivo, ¿qué obtengo? Es La misma función. la misma función. Entonces, por esa razón acá sale f de u. ¿Se entiende? Bien. Entonces, esta primera parte que está marcada como verde, lo voy a marcar todo ahora como verde. Yo integré y volví a derivar y entonces obtuve f de u. ¿Se entiende ahí? Ahora, si yo derivo a u con respecto a x, lo que estoy haciendo es haciendo esto. Si u era igual a g de x, entonces diferencial de u, o sea, derivando a u con respecto a x, va a ser g'. Si yo lo despejo de acá, fíjense, de u sobre dx es igual a g' de x. ¿Se entiende? Entonces justamente ahí yo lo que tengo es diferencial de u con respecto a x. Entonces ahí lo que yo tengo es g' de x. ¿Se entiende, chicos? Sí, Fíjense, sí. Entonces como u era g de x, lo único que hago a continuación es en lugar de u pongo g de x. ¿Y qué obtuve como resultado? ¿Obtuve lo que estaba buscando o no? Obtuve la función original porque la idea era que al derivar esta sí, integral de f de u diferencial de u obtenga lo que yo tenía aquí. ¿Sí? Y sí obtuve lo mismo, fíjense. Entonces, este método sí queda demostrado, ¿sí? El utilizar una función compuesta. Si ahí en el chat me dice es una función compuesta, sí, sí corresponde a una función compuesta. ¿Por qué? Porque yo ahora, en las integrales que yo pueda tener, no voy a tener solamente seno de x diferencial de x. Lo que yo puedo empezar a tener es seno de x al cubo por x cuadrado
O por qué no 3x al cuadrado, ¿sí? Y ya no va a ser una simple primitiva que voy a ver. Voy a mirar y voy a decir, ¿y eso qué es? 3x al cuadrado por seno de x al cubo, diferencial de x. Y se van a buscar en la tablita que el profe le dijo que, que me va a ayudar a resolver y no tienen esa primitiva. Entonces tenemos que manotear algún método, un método de sustitución. En donde, ¿qué va a hacer? Yo voy a mirar esa expresión y voy a decir, ¿hay alguna función compuesta ahí? ¿Y hay o no hay? ¿Quién es la función compuesta ahí? Algunas veces con este método nos tenemos que hacer esa pregunta. Claro, ¿es el seno o es el x cubo la función compuesta? El seno. Claro, el seno tiene otra función adentro, que es la x al cubo. Entonces, en esos casos, yo tengo que, para hacerla más sencilla a esa expresión, yo puedo valerme de este método de sustitución y decir, bueno, yo tengo una f que está compuesta por x al cubo. Pero fíjense que al lado tengo multiplicada su derivada, ¿sí? Para aplicar este método tiene que estar su derivada de la función x al cubo. ¿Y está su derivada ahí? Fíjense que las marqué con rosado. Claro, adentro del seno de x cubo, si la derivamos, da lo de afuera. Exacto, o sea que está multiplicando. Y es lo que está diciendo este teorema. Si yo tengo una función compuesta por otra función, que en este caso es g de x, ¿sí? Acá estoy, lo voy a volver a decir. Si yo tengo, y lo voy a marcar con rosado, tengo una función compuesta de otra función y a su vez tengo multiplicada la derivada de esa función ahí dentro de la integral, entonces yo puedo valerme de un método, que en este caso se llama método de sustitución, tal que esa integral se me transforma en una integral de f de u diferencial de u, donde u, ¿sí? Va a ser igual a esa función g de x. O sea que si yo sigo los pasos que dice esta como está demostrada, si yo digo que u es x al cubo, mi derivada yo sé que mi diferencial de u es 3x al cuadrado. Entonces esta integral se me va a transformar en seno de u diferencial de u. Y esa sí la podemos resolver, ¿no es cierto? ¿Es más Claro, sencillo o haría, no? Claro, pero me va a quedar en términos de u, ¿sí? Menos coseno de u más c. Y claro, hay que volver a variable original. O y sea de ahí que sustituimos. vuelve a deshacer la sustitución donde está u pone que el cubo. Este método lo que hace es eso, nada más que la demostración la tenemos que hacer formal, o sea, con las letras que tenemos y con la expresión como está escrita. Entonces decimos, bueno, si la definición de primitiva nos dice que una función es primitiva si su derivada es igual a lo que estaba dentro de la integral, entonces acá ¿qué hacemos? Tomamos toda esa primitiva que va a resultar de integrales de f de u y diferencial de u, lo derivo. Y si obtengo lo que tenía dentro de la integral original, entonces quiere decir que sí es primitiva, ¿sí? Entonces lo hemos demostrado derivando, pero como u es otra variable y no es x, con la que partimos, se me hace una función compuesta, ¿sí? Claro, si originalmente era f de x, f de g, perdón, ¿sí? Entonces cuando yo derive esa función compuesta, voy a tener lo que hacer con respecto a la variable x. Entonces ahí es cuando aparece el g', ¿sí? ¿Se entiende, chicos? Más o menos con el ejemplo, ya lo van viendo. Pero que un poquito lo vean. Esto se puede preguntar en el examen final. Es cortito. Si ustedes lo entienden, lo van a ver, con el ejemplo lo ven rápido, pero acá está en forma general. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? Profe, Sí, profe. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver el ejemplo. Y tenemos 6 ejemplos. Fíjense que para cada uno de ellos yo les voy a ir haciendo una pregunta. Por ejemplo, para guiarlos, ¿no es cierto? No, para el primer caso yo tengo x más 1 elevado a la 50. ¿Sí? ¿Cuál es la función que para ustedes sería la que está compuesta? Porque yo estoy siempre acostumbrada, hasta ahora, nosotros hemos visto que las x siempre están x al cubo, x a la 30, o x a la 50, o x al cuadrado, pero ¿es una función elemental x más 1 a la 50?
Puede haber una función elemental x a la 50, o la función elemental es x más 1 a la 50. ¿Dónde está la composición ahí? ¿Hay una composición o no hay? Ahí nos tenemos que preguntar esas cosas. Y cuando nosotros respondamos eso, si sí o si no, cuando digan sí, tenemos que preguntarnos si dentro de la integral está su derivada. Entonces, cuando nosotros respondamos afirmativamente, entonces decimos, bueno, a ver, procedamos. ¿Sí? Esas preguntas nos vamos a hacer. Entonces, vamos con el primer ejercicio. Vamos a decir, bueno, ¿cuál es la función que podríamos decir que está compuesta aquí? X El más 1. 50 no es cierto? Es la x X más más 1. 1. Si yo digo que mi nueva variable va a ser igual a x más 1, su derivada estará contenida dentro de este integrando. ¿Cuál es la derivada de x más 1? Entonces la hacemos. Diferencial 1. 1 por su diferencial de x. Bueno, el 1 está de gana escribirlo. O sea que su derivada, en otras palabras, es solamente diferencial de x. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces acá hay un diferencial de x. Perfecto. Y acá está el x más 1. ¿Ya está? Ahí ahora reemplazamos. ¿Es más sencilla o no? Sí, Sí, porque si no acá teníamos que resolver ahí con algún caso de factoreo y algo más, no recordar. Sí, en este caso ya está mucho más simplificado. ¿Y cuál es la solución? La primitiva de esta integral. U a la 51 sobre 51. Exacto. Todo eso más una constante. sí. Ahora tenemos que volver a variable original. Entonces va a ser x más 1 a la 51 sobre 51 más c. ¿Se entendió ahí? Ese es el resultado. Ahora, de la misma forma, en el ejercicio 2 preguntamos, ¿cuál va a ser u? Y si ese u, al derivar, está contenido dentro de esa integral. X más 1. 3x X. más 1. ¿Y cuál es su derivada? Va a ser 3. 3 diferencial de x. ¿Sí? No se olviden eso. Bien. Y tengo acá un 3 diferencial de x. Tengo el diferencial de x. Pero el No, 3 pero está es acá, una ¿no? constante. Pasamos el 3 a dividir. Exacto. ¿Sí? Muy bien, las constantes se pueden manipular. Entonces acá me queda u a la 50 por du sobre 3. Pero como es constante, este Lo 3 puede sacamos. salir de acá afuera y entonces lo borramos. ¿Sí? Perfecto. Entonces ahí va a ser, la solución va a ser lo mismo que la anterior, pero con la diferencia que voy a tener un tercio. ¿Sí? Básicamente, pero acá primero voy a poner, en lugar de 3x más 1, voy a poner la u. ¿Sí? Y ahora volvemos a variable original. 3x más 1 a la 51 sobre 51. Todo eso más c. Ay, yo acá le puse el de u cuando iba más c, perdón. Yo me voy apurando y no es bueno. Acá sí podemos multiplicar estos dos, si queremos, y directamente podemos poner una sola fracción, ¿sí? Entonces ahí podemos poner 153 era, ¿no? Sí. Ya está. Bien. Esto sería de 3 por 51. Perfecto. ¿Se entendió hasta ahí, chicos? Ahora vamos a los otros dos ejercicios siguientes. Y como que ya se van complicando. Y acá es fácil. Tenemos que preguntarnos cuál es la función compuesta aquí. Si yo quiero aplicar el método de sustitución, sabemos que el de sustitución tengo que tener una función compuesta. ¿Cuál es una función elemental ahí? ¿Cuál no? ¿Cuál tiene más de una función adentro? ¿Será la raíz cuadrada? Adentro del secante, el cuadrado. Exacto. Entonces todo lo que está acá adentro es mi posible nueva variable u. ¿Cuál será su derivada? Va a ser 1 sobre 2 raíz de x diferencial de x. Nos fijemos, tenemos el diferencial, tenemos la raíz, pero no tenemos el 2. Bueno, el 2 no es problema, lo pasamos acá y ya está, ¿cierto? Entonces ahora armamos mi
Nueva expresión, me queda secante al cuadrado de u, diferencial de u por 2. Acá podría el 2 o acá fuera mejor. ¿Se entiende? Sí. Entonces ahí decimos, ¿cuál es la primitiva de secante al cuadrado? Tangente. Tangente de u. Perfecto. Todo eso más c. Entonces acá volviendo a variable original, decimos que es tangente de 1 más raíz de x, todo eso, más c. ¿Bien? ¿Se entiende? Sí. Ahora vamos a este caso, al 4. ¿Cuál es la función que tiene otra función dentro de ella? Exponencial. Exponencial. Entonces esa potencia va a ser u, que es seno de x. ¿Están todos de acuerdo? Esa función es la que está dentro de Sí, la exponencial. Sí, está acá. Bien. Entonces mi diferencial de u es coseno de x diferencial de x. Bien, ahora armo. Me fijo, ¿tengo coseno? Sí, acá está coseno. ¿Tengo el diferencial de x? Sí, acá está el diferencial de x. Bien, entonces me queda e a la u diferencial de u. Esto está fácil de integrar, ¿no es cierto? ¿Cuál es la primitiva de esa función? E a la e U. a la u. E a la u, todo No eso sé. le agregamos c. Bien. Volvemos a variable original y me queda e a la seno de x más c. Y ya está. Era más fácil, ¿no es cierto? Resolverlo con la sustitución. Sí. Sí. Bien, vamos a los dos últimos de este método. Tenemos esta expresión. Para el 5, ¿cuál es la función que podríamos tomar? Fíjense que logaritmo de x ya es una función elemental. Acá no hay ninguna composición. Y acá tengo una x que le está multiplicando, pero que está ahí al lado del logaritmo. 1 sobre x. Exacto, ahí podríamos reescribirla, ¿sí? Y decir ahí, cuando sucede esto, que no están las composiciones necesariamente, yo tengo que decir, bueno, una va a ser la función u y la otra tiene que estar su derivada compuesta ahí. Bueno, ¿quién es derivada de quién ahí? La derivada es 1 sobre x del logaritmo de x. Ujú, entonces el logaritmo de x va a ser mi nueva variable. Entonces su diferencial de u es 1 sobre x, diferencial de x, y esas justamente están ahí. Entonces reescribo esta integral y me queda 1 sobre u diferencial de u. ¿Y cuál es la primitiva de esa integral? Logaritmo de u. Logaritmo de u, en valor absoluto lo vamos a poner porque no sabemos en qué intervalo está definida. Entonces volviendo a variable original, la u la volvemos a su equivalente, que es logaritmo de x, más c. Y listo. ¿Se entendió? ¿Cómo es que vemos ahí? Profe. Sí. Ahí no se puede reorganizar. ¿Cuál? Por ejemplo, el logaritmo natural con el logaritmo, va, con el valor absoluto, no se lo podría poner solamente en un solo logaritmo. No, no, porque son doble logaritmo ahí. Es mejor dejarla ahí, ¿sí? Hay propiedades en este caso, pero dejándolo así es suficiente. Logaritmo del logaritmo de x me queda en este caso. ¿Sí? Sí. Bueno, Sí, ahora profe. vamos al último ejercicio. Y como lo ven, todas son funciones elementales, no hay una función dentro de otra. Entonces, para poder ver bien, la podemos separar. Ahí está. Entonces, acá fíjense que quién es derivada de quién se nota clarito, que puede ser cualquiera, ¿sí? Puede ser seno o puede ser coseno, no como en el anterior caso que estaba definido que el logaritmo, que yo lo derivaba, era 1 sobre x. Y acá cualquiera de las dos puede ser. Cuando sucede esto, tengo que elegir el denominador. ¿Por qué tengo que elegir el denominador? Porque si yo elijo que u
es mi seno de x y mi derivada es el coseno de x diferencial de x. Fíjense que todo esto tiene que estar en el numerador y yo al coseno lo tengo en el denominador. Por esa razón es que elegimos la que está en el denominador como u, ¿sí? Entonces en este caso no puede ir seno de x, pero sí puede ir coseno de x. ¿Por qué? Porque toda la derivada está en el lugar que tiene que estar. Seno de x va al lado del diferencial de x. Entonces fíjense que acá tengo seno, acá tengo el diferencial. Entonces esto se me transforma en 1 sobre u diferencial de u. Y como sabemos, esto me da el logaritmo de u, como dijeron anteriormente, ¿sí? Y ahí me queda igual al logaritmo del coseno de x más la constante c. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿No, profe? No se escucha, perdón. No es Sí, menos el profe. logaritmo. La Es derivada del menos coseno no es el menos seno. seno. Bien, La no de- dije nada. ¿Y dónde va ese signo menos? Adelante del Adelante logaritmo. del logaritmo. Entonces, Adelante del logaritmo. Aquí casi me deschavo, pero le hice signo igual. Bien, muy bien, chicos. Saben las reglas de derivación entonces. ¿Se entendió entonces hasta ahí el método de sustitución? ¿Sí? Ahora vamos a ver el método, el más grande, que es el de integración por parte. ¿Sí? El método de integración por parte considera que tenemos dos funciones derivables, f y g en este caso, tal que tengo la función f y la derivada de la otra función g. Y no están vinculadas. Una no es la derivada de la otra, como en el caso del método de sustitución, sino que son dos funciones completamente diferentes. Entonces esta se propone que esta integral se resuelve multiplicando f y g originales y esa multiplicación le restamos la integral de la derivada de la primera función por la función g y su diferencial de x. Esa es la propuesta para resolver el método de integración. Ahora, este teorema lo tenemos que demostrar. ¿Y cómo lo demostramos? Tomamos este producto de dos funciones, ¿sí? Y como sabemos, aplicamos la regla del producto, la regla del primero por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por el segundo derivado. Ahora, miembro a miembro, integramos, ¿sí? Ya, fíjense que la misma términos de arriba, ¿sí? Pero todos integrados. Y para el primer caso, si yo tenía la derivada del producto y la integro, vuelvo a tener como resultado el producto, ¿sí? Original. Ahí le agregamos el más c, o lo podemos agregar acá el más c, pero hemos optado por dejarlo en el primer miembro. Todo eso es igual, ¿sí? Acá ya no hay manera de cambiar nada porque no conozco más información de f ni de g, así que lo dejo tal cual. Lo único que se podemos afirmar que la integral de una derivada es la misma función original, ¿sí? Entonces, como nosotros tenemos que encontrar esta, esta integral, la integral de f por g' de x diferencial de x, fíjense que yo la tengo acá. Lo que hago es despejar. Entonces, este término, f' de x por g de x, ¿sí? Esa integral, la paso al otro miembro y va a pasar restando. ¿Lo ven acá? Más la constante c de integración, ¿sí? Que ya la tenía originalmente. Entonces, esa integral sí queda demostrada que la integral de f de x por g' de x diferencial de x es igual al producto de f por g menos la integral de f' de x por g de x diferencial de x. Todo eso con una constante de integración sumada. Queda demostrado entonces que sí, este método de integración por partes se puede aplicar y lo que nosotros vamos a aplicar adicionalmente es una regla práctica en donde a f le vamos a llamar u para simplificarlo más. Su derivada de u va a ser f' de x diferencial de x, ¿sí? Entonces lo vamos a llamar de u. A b le vamos a llamar a g, ¿sí? Solamente g. Y el diferencial de b va a ser g' de x diferencial de x. Entonces lo único que vamos a hacer es sustituir.
Donde está la f, vamos a poner u. Donde está g' de x con diferencial de x va a ser de b. Donde está f de x va a ser u. O sea, le estamos nombrando para que sea una expresión más simplificada. Entonces me queda que la integral de u por db es igual a u por b menos la integral de b por el diferencial de u. Esa es la reglita que vamos a utilizar cuando apliquemos la regla de integración por partes. ¿Sí? Entonces acá vamos a escribir, para recordarla, la integral entonces de una función u por la derivada de otra es igual a u por b menos la integral de b por el diferencial de u. ¿Sí? Esa es la reglita que se utiliza para la regla de integración por partes, la que siempre le preguntan. ¿Sí? Fíjense que acá tengo dos funciones completamente diferentes y la regla, otra regla básica es que la u que yo elija puede ser un polinomio o puede ser el logaritmo de x. ¿Sí? Siempre se elige en ese orden. Si yo tengo en competencia el logaritmo con una función polinómica, elijo el logaritmo. ¿Sí? Entonces acá fíjense que yo tengo un polinomio por una función. Entonces, ¿quién va a ser u? Va a ser, como les dije, se prefiere a quién, ¿Al polinomio? al polinomio. Entonces u va a ser 3x menos 1. Entonces su diferencial de u va a ser 3 diferencial de u. Entonces el db es todo lo que le quedó. Seno de x, diferencial de x. Su b es menos coseno, ¿no es cierto? Bien, porque derivando menos coseno me va a dar seno positivo. Entonces ahora armamos toda la integral. Acá está el u, este era el u y este es mi db. Entonces yo lo escribo, diferencial de x. Para la solución voy a poner, directamente voy a utilizar las igualdades. Entonces voy a decir u por b, entonces 3x menos 1 por b, que es menos coseno de x, menos la integral de b. Como tengo menos coseno, lo voy a poner acá, menos con menos se hace más coseno de x por el diferencial de u, que es 3 diferencial de x. Ese 3 puede salir acá afuera, ahí, entonces no hace falta que esté dentro del integrando, me queda una integral mucho más sencilla para resolver. Entonces vuelvo a repetir todo este primer término, ya lo puedo dejar así o lo puedo operar al signo, no importa. ¿Y cuál es la primitiva de coseno de x? Seno de x. Sí, seno de x. Y a todo eso le agregamos la constante de integración. ¿Se entiende ahí, chicos? Como hemos elegido u, qué criterio hemos usado, todo el resto es de b, y luego es aplicar la formulita. Entonces yo elegí quién era u, quién era b, y lo puse acá. Esto es, lo voy a poner con otro color, ¿sí? Para que lo vean. Esto es u por b, b por el diferencial de u. ¿Sí? ¿Se entiende? Acá se convirtió en más por el menos del b, que es menos coseno. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos? Digan no. ¿Alguna pregunta? ¿No hay? Pueden escribir no, pueden escribir sí. Bueno, vamos con otro ejemplo. ¿Sí? Tenemos el logaritmo de x diferencial de x. ¿Cuál sería en este caso u y cuál sería de b? U al logaritmo de b de x. Perfecto. U es el logaritmo de x. ¿Y cuál va a ser de b? De x. Bien. ¿Sí? Ese de x. Entonces acá tenemos que de u es 1 sobre x, diferencial de x, y b va a ser igual a x, ¿no es cierto? Entonces ya teniendo esto, aplico mi regla. U de b es igual a u por b menos la integral de b por el diferencial de u. Esa es mi reglita. Entonces acá lo que voy a hacer, la integral del logaritmo de x, diferencial de x, es igual a u por b. Entonces escribo el logaritmo de x por x. Entonces
Como la X es un poco confusa escribirlo a continuación del logaritmo, lo voy a cambiar de lugar. ¿Sí? X logaritmo de X es lo mismo. Menos la integral de B, ahí está B, por el diferencial de U, que es 1 sobre X diferencial de X. ¿Sí? Ahí lo marco. Esto es B, esto es U, y esto es B otra vez, y esto es el diferencial de U. ¿Sí? Estamos cumpliendo con todas las partes tal cual está. Y como se fijan acá en la integral, tengo X por 1 sobre X. Puedo tachar, simplificar, o sea, digamos, y me va a quedar 1 ahí. Me queda mucho más sencilla la integral para resolver. Bien, ¿y cuál es el resultado de eso? Es la integral de la primitiva de diferencial de X, de esta parte. X. X. Por eso, más una constante C. Y ya hemos terminado de resolver ese ejercicio. ¿Se entendió, chicos? Vamos a otra, que ya le va apurando ahí como quien diciendo. Tienen que saber quién es U, quién es DB. ¿Quién va a ser U ahí en este caso? X al cuadrado. Muy bien, ¿sí? Un polinomio. Y el DB va a ser lo X. que- E a la E X. a la X, la exponencial. claro, todo esto, ¿no es cierto? Todo lo que le queda, recuerda. Entonces vamos a escribir la reglita, ¿sí? Entonces voy a decir, bueno, mi U es X cuadrado. Pues el polinomio es muy fácil de derivar, por eso es que usamos el polinomio como U. Y dB es todo lo que me quedaba dentro de la integral. ¿Sí? No puedo dejar nada ahí adentro. Y bueno, la primitiva de a la X es C a la X nada más. ¿Sí? En la C, acuérdense que le vamos a agregar al final. Entonces acá vamos a escribir la integral original que me dan y voy a aplicar la regla. U por B me dice, entonces yo marco U, va a ser X al cuadrado, por B, vamos a poner otro color, a la X, E a la X. menos, otra vez, a la X, por el diferencial de U, que es, perdón, es esto, ¿sí? Entonces pongo por 2, el 2 lo voy a sacar acá afuera, por el diferencial de X. Y ahí nos damos cuenta que esta integral, si bien es más sencilla, no es directa que se pueda resolver. O sea, hay veces que yo voy a tener que aplicar 2 veces el método, o 3 veces. Había casos que era hasta 3 veces, chicos. ¿Sí? No voy a poder hacer lo que quería hacer. Ahí está, entonces. Entonces acá vuelvo a aplicar el método para esa integral. Lo voy a hacer en cálculo auxiliares. ¿Sí? Cálculo auxiliar. Tengo la integral de a la X por X diferencial de X. Acá mi U, ¿quién va a ser? X. X, hasta el que mi DU es de X. Y mi DB va a ser todo lo que queda. ¿Sí? Entonces DB es E a la X diferencial de X, entonces B es E a la X. Entonces la solución de esta integral, ¿sí? Va a ser U por B, X E a la X, menos la integral de B por el diferencial de U, que es de X. ¿Sí? Ahí tengo esto. Entonces, vuelvo a repetir esto, y la primitiva de a la X es E a la X. Todo esto podemos agregar en la constante C, pero lo vamos a agregar al final de todo el ejercicio, así que en este cálculo auxiliar no lo vamos a considerar todavía. Bien, entonces acá voy a resolver, voy a completar mi integral de X al cuadrado e a la X menos 2 por todo este resultado que obtuve acá. Lo voy a poner ahí. Entonces X e a la X menos e a la X, todo eso más una constante C. ¿Sí? Así que esta integral la resolví aquí. ¿Bien? ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? Sí, Sí. profe. Acá aplicamos 2 veces el método de integración por partes. Bien,
O sea que nos queda como, ahí nos va quedando de que hay veces que podemos aplicar más de una vez el método, particularmente para esta, la integración por partes. Y este es el último ejercicio que tenemos, que es x al cuadrado por el logaritmo de x diferencial de x. Para ustedes, ¿quién es u? X cuadrado. X al X, cuadrado. x al cuadrado. ¿Se acuerdan que yo les dije que cuando compiten un polinomio con un logaritmo, ¿a cuál elegimos? Logaritmo. Al polinomio. Polinomio. ¿No se acuerdan por qué? Fíjense, hagamos eso. Se van a dar cuenta por qué no. De B, entonces ahí, ¿qué fue que me sale? La B. ¿Está fácil para resolver eso? Fíjense que después yo hago, cuando arme la integral, si no me equivoco, este x, logaritmo de x menos x. Y yo cuando arme la integral va a ser u por b, hagámoslo, menos la integral de b por el diferencial de u. ¿Está más sencilla la integral o más difícil? Claro. Entonces hagamos ahora de la otra, la que fue, no sé si un compañero o compañera que dijo que el u, ¿quién era? El logaritmo. Exacto. Fíjense con el logaritmo. Yo les dije que cuando compite el polinomio con el logaritmo para hacer u, el u tiene que ser el logaritmo. Entonces acá es x al cubo sobre 3. En el chat tiene un ratito. Entonces la integral de x al cuadrado del logaritmo de x diferencial de x va a ser u por b menos la integral de b por el diferencial de u, que es 1 sobre x diferencial de x. Se simplifica, ¿sí? Ahora se simplifica, voy a utilizar un lápiz mejor. Y me va a quedar x al cubo sobre 3, logaritmo de x, menos la integral, un tercio va a salir afuera, x al cuadrado diferencial de x. ¿Es más sencilla la integral esta? Sí, profe. Ajá, entonces es mucho más corto el camino, que su primitiva de x al cuadrado es X cubo sobre 3. x al cubo sobre 3. Y acá con el otro 3 se me convierte en 9. 9. ¿Sí? Bien. Todo eso más la constante C. Y ahí termina. Entonces ahí les queda que cuando tengo un polinomio, no sé si el polinomio o el logaritmo es u, ahí tengo que elegir el logaritmo, ¿sí? Y cuando yo tengo los denominadores, como en el ejercicio de seno y coseno que competían, ¿se acuerdan? Bueno, ese es otro método, ¿cierto? El de sustitución, también hay que tener en cuenta eso. Digamos, estaba haciendo un repaso general. Pero bueno, ¿tiene alguien una pregunta para hacer? ¿O está bien? ¿Está todo bien ya? ¿Les queda, profe? Después puede volver a la página de demostración del método de integración. A ver, ahí le pongo, ¿cuál era? ¿Dónde está? Ahí está, ahí está, ahí está. No sé quién me la pidió, pero bueno. Bueno, chicos, ¿tienen alguna pregunta más para hacer? Si no, ya vamos terminando. Ya, justo estamos en horario. Profe, a la exponencial, ¿cómo la preferimos al último? Antes que el logaritmo y polinomio. Si tengo un polinomio, la exponencial es el polinomio. Elijo como u, porque cada vez que yo derive, el polinomio va a ir disminuyendo de grado, ¿sí? En cambio, cuando yo tengo el logaritmo, me desarma el logaritmo y se convierte en 1 sobre x, así que me conviene, siempre que tenga el logaritmo, elijo el logaritmo, ¿sí? Preferentemente. Si tengo una exponencial y un polinomio, elijo el polinomio como u. Ahora, si tengo una función exponencial con una función trigonométrica, cualquiera de las dos es igual.
porque son cíclicas, e a la x, su derivada es e a la x, su integral es e a la x. Y la de la función trigonométrica, su derivada de seno es coseno, y si es su integral es menos coseno, y siempre ahí van a estar cambiándose entre seno y coseno, y no tenemos una solución. Entonces, en esos casos que son cíclicos, se utiliza cualquiera de las dos. ¿Me entendió? Sí, profe, gracias. Bueno, chicos, esto sería todo. Nos vemos. Vamos a estar poniendo un cartel respecto a la teoría. Si vamos a dar la otra el otro martes o cómo vamos a hacer. O si vemos que llegamos bien, vamos a poner que las clases se reanudan la semana siguiente, ¿sí? Recién. Pero eso vamos a estar avisando por el aula virtual. ¿Sí? Bueno, bueno, dejo de compartir y si tienen alguna pregunta me van haciendo ahora.